nace el bebé, ¿no? A sus 4 primeras semanas de vida, el periodo natal. De ahí tenemos el lactante menor, que es hasta el primer año, y el lactante mayor hasta el segundo año, preescolar de 2 a 5 años de edad, escolar de 6 a 11 y adolescente de 12 a 18. Y si hasta los 18, tiene que repetir algo, porque sí, ¿no? O sea, así está, acá en este país así. Entonces a los 18 años no hay que repetir, porque ya es ilógico, ¿no? Nadie debería hablar de camisa, ¿no? No, pues. Cada fase de desarrollo de los niños, ¿no? Desde que son lactantes hasta que son niños, adolescentes, va a tener sus propias patologías, va a tener sus propias enfermedades y su tratamiento también es diferente, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver es anomalías congénitas. Entonces, ¿qué significa anomalías congénitas? Son los efectos anatómicos presentes al nacer, ¿no? Congénitas nacidos con congénitas, ¿ya? Entonces, eso es importante para que puedan entender. Entonces, dentro de todos los efectos anatómicos que pueden tener los productos, ¿no? Los fetos y todo eso, algunos son tan incompatibles con la vida que no llegan ni siquiera al primer mes o ni al segundo mes y terminan en abortos espontáneos, ¿no? La mayoría de abortos espontáneos son por malformaciones y nunca se sabe cuál malformación iba a ser, ¿no? A menos que le hagan un estudio clínico o algo, ¿no? Entonces, a veces pasa esto, ¿no? O sea, uno de todos los abortos espontáneos, ¿no? De ahí otro grupo va a hacer malformaciones menos graves, ¿ya? Que van a permitir una supervivencia uterina prolongada, o sea que sí van a llegar a tener todo el embarazo, no van a llegar a resolver todo el embarazo. De estos de acá va a haber un grupo que van a permitir la vida, ¿no? Van a tener sus malformaciones, pero pueden seguir con vida. Hay unos que no, hay unos que terminan el embarazo, por ejemplo, unos que son encefálicos, terminan el embarazo, pero no pueden sobrevivir, ¿no? Y van a llegar a la muerte al nacer. Entonces, las malformaciones cardíacas, renales, sí pueden sobrevivir hasta que nacen y se les opera, ¿no? O algo y pueden sobrevivir. Pero hay otras que no y mueren al nacer. Las anomalías congénitas pueden ser estructurales, ser malformaciones, deformaciones, disrupción, síndromes, o pueden ser funcionales. Vamos a ver todas. Las malformaciones, vamos a ver que el 94% son errores primarios de la morfogenia, o sea, de la embriogénesis. Dentro de la formación del embrión se produjeron estas anomalías. Ya, esto va directamente con lo que es el desarrollo del embrión, que incorpora al feto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver la encefalia, ¿no? Y como les decía, las madres terminan, llegan a término, ¿no? O sea, pueden llegar casi de los 8 meses, ¿no? Se forman toditos, pero no sobreviven porque obviamente no crecen, ¿no? De ahí otros que sí se pueden sobrevivir son la estrofia vesical, la mielomeningocele, ¿no? Que es el tubo neural que no se cierra. Y esto se puede deber a los defectos de un solo gen, un cromosoma, o también puede ser multifactorial y, por ejemplo, algún virus que puede haber también, o alguna alteración nutricional, como en el caso de la mielomeningocele. Acá también entran malformaciones cardíacas, ¿ya? La mielomeningocele, ¿el efecto de qué era? ¿O por qué se producía? ¿Qué no comía la mamá para que? ¿Por qué le faltaba a la mamá la nutrición para que salga mielomeningocele? Hacia afuera. Ya, sí, muy bien. Hay que estudiar, ¿no?
El 4% de todos los defectos congénitos vamos a ver que son las deformaciones, que son alteraciones extrínsecas estructurales del desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que hay un factor genético que alteró, ¿no? Sino son cosas de alrededor, de la madre, del desarrollo, cómo se están desarrollando dentro de la vida materna. ¿Ya? Entonces se producen por fuerzas biomecánicas anormales, ¿no? Por compresión localizada. De repente la madre tiene un tumor, ¿no? O tiene poco líquido amniótico. Entonces, el factor más frecuente son concepciones uterinas, o sea, o contracciones uterinas, que pueden alterar cómo el feto puede extender sus extremidades, ¿no? Entonces, más o menos ocurre entre las 35 y las 38 semanas, y pues el tamaño del feto supera la velocidad de crecimiento del útero. Y también puede haber una disminución del líquido amniótico. Entonces, el útero es muy pequeño y esto hace que el feto crezca así como que estuviera, no puede estirarse, ¿no? No sé si es que alguno ha tenido embarazos o tienen a su mamá que ha tenido un hermanito, ustedes han visto, o algún familiar. Si ven la panza de la mujer cuando ya está grande, ¿no? Ven ahí que las patea, les estira, les golpea, ven así los golpes del útero, ¿no? ¿Cómo son? Entonces los bebés se mueven, ¿no? Los fetitos se mueven y eso ayuda a que puedan desarrollar bien sus extremidades. Otras razones que se dan primera gestación, úteros pequeños, por ejemplo, a veces las mamás son así chiquititas, ¿no? Y los papás son gigantes, ¿no? Entonces el bebito sale papá y es un desastre porque pobrecita la señora, ¿no? El útero es pequeño para ese fetito. Útero malformado, hay úteros que tienen, que son bicornes, ¿no? Que están divididos en dos, así. Entonces el feto se desarrolla en un lado y en el otro no. O como les dije, leiomiomas, ¿no? Pueden ser que tengan tumores, ¿no? Y eso también comprime. Fetos múltiples, o sea, que son mellizos, gemelos, trillizos, ¿no? Ahora que están de moda todo lo que es in vitro, les ponen 2, 3 ahí, ¿no? Y están los trillizos. O alteraciones de la compresión fetal, cuando no es podálico, mejor dicho, o cuando está transverso o oblicuo, no tiene la movilidad suficiente como si estuviera encefálico, ¿no? Las disrupciones, que está en un 2% de todas las malformaciones congénitas, vamos a ver que es secundaria a que se cercena un órgano, ¿no? En este caso un dedito, o puede ser un piecito, ¿no? Se destruye ya ese órgano o región corporal previo al desarrollo normal. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando ya se está empezando a formar alguna obstrucción de la circulación y eso simplemente ya no se desarrolla. Eso es una alteración extrínseca de la morfogenia, porque si es que no hubiera ese factor extrínseco, se hubiera desarrollado normalmente ese órgano o ese dedito, ¿no? En este caso. Las causas generalmente son bridas amnióticas que comprimen o se anclan en las partes del feto, ¿no? Que están en desarrollo. Por eso acá es en los deditos, porque las bridas se atracan en los deditos y al final no se desarrollan los deditos. Pero no es porque hay una alteración genética en el bebé, sino que es las bridas amnióticas. No son hereditarias y no hay riesgo de aparición en embarazo posterior. Las secuencias, vamos a ver que son cascadas de malformaciones a partir de una sola aberración incisadora. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay como un trigger y eso desencadena toda una serie de malformaciones. Entonces, esto puede producir, por ejemplo, en la secuencia de oligohidramios de Potter, vamos a ver que hay oligohidramios, por X motivo,
que pueden ser maternos, fetales, placentarios, ¿no? Puede ser por rotura de membranas, puede ser por agenesia renal, o sea que no tiene riñones y por eso es que el líquido amniótico es poquito, o obstrucción de vías urinarias, o insuficiencia uteroplacentaria que hace que haya poco líquido. ¿Ya? La cosa es que cualquiera de estas malformaciones o cualquiera de estos factores puede ocasionar el oligohidramnios. Y ese oligohidramnios hace que el feto tenga malformaciones externas. Entonces, por ejemplo, cara aplanada, porque obviamente si tiene poco líquido, el útero es chiquito, todo se le aplasta, ¿no? Todo se comprime toda la pared uterina. Alteraciones en la posición de manos y pies, las manitas van a estar todos engarrotados y los piecitos son los pies ambos que vimos acá. Ese pie ambos. ¿Ya? Los piecitos van a estar en esa posición. Luxación de cadera, porque obviamente no va a poder moverse adecuadamente el petito y va a tener esa alteración. Hipoplasia pulmonar, ya que la hipoplasia pulmonar también está relacionada a lo que es un líquido amniótico disminuido. Otro que, esto sí lo saben, ¿no? Son los síndromes de malformaciones que generalmente se producen por alteración cromosómica, como en este caso, ¿no? Que es el síndrome de Down, el trisomía 21, pero también puede ser causada por una infección vírica, un síndrome, ¿no? Porque hay síndromes, por ejemplo, de pacientes que tienen toxoplasmosis, por ejemplo, hidrocefalia, o algún virus tipo sarampión, que acá en nuestro país no debería haber, porque todos están vacunados. No se puede explicar por un solo defecto, por un defecto inicial único localizado. Y, por ejemplo, ¿no? En el síndrome de Down, cuando uno lo ve, saben, ¿no? Que tiene el síndrome de Down. La carita es bien patognomónico, por decirlo. Entonces, incluso cuando quizás no sea síndrome de Down, pero sí se dan cuenta cuando hay alguna malformación o algún tipo de características en las caritas, ¿no? Sobre todo en la parte de los ojos, porque la implantación de los ojos siempre es más separadita, y también la implantación de las orejas, ¿no? Cuando es muy abajo. Entonces, a veces te puedes dudar, pero si tú ves esos signos, y sabes si es cierto. Sobre todo los que son mosaicos. Los mosaicos, como tienen dos tipos de singularidad, pueden tener un coeficiente intelectual normal. Entonces hablan así, normal. Entonces, a veces uno como que puedes dudar, las facciones no son tan marcadas, pero lo que sí se van a dar cuenta es los ojitos y la implantación baja de la oreja, ¿no? Entonces, pero los síndromes son como que bien marcados, o sea, tú sabes que tiene esto, eso así, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver unos términos para que se empiezan a hablar con propiedad, o cuando les digan estos términos sepan de qué estamos hablando. Que es la agenesia, ausencia completa de un órgano, ¿ya? Pero no falla el crecimiento del primordio. Agenesia. Aplasia, ausencia de un órgano, más falla del crecimiento del primordio. Por hipoplasia, desarrollo incompleto o de menor tamaño de un órgano. Hipoplasia. Ya 3, ausencia de una apertura de víscera hueca. Entonces, la atresia, cuando nos damos cuenta, cuando el del tráqueo es bien facilito, el de la tráquea, cuando nace el bebé, ahí nomás no puede respirar. El ave no llora, no puede respirar. Entonces, voy a tratar de intubar y ahí no van a poder. Ahí se cae. Ahí le tienen que hacer tracostomía o algo. De ahí, el del intestino es porque no hace mecónico.
no se su primer meconio y a la hora que quieren caminarlo van a ver que no está limpio. Si la presión es a nivel, por ejemplo, duodenal o un poquito más arriba del ano, realmente no se dan cuenta en el tacto, ¿no? Pero no hacen meconio, entonces ahí le tienen que hacer un examen para ver si está con la presión. ¿No? Y ahí, bueno, ya los doctores la ven, ¿no? Los tienen que operar de todas maneras. Las causas de las anomalías congénitas, en un 40-60% son desconocidas, multifactoriales 25%, genéticos. Dentro de los genéticos, del 10 al 15% cromosómicos, herencia mendeliana de 2 al 10%, y ambientales en general, infecciosas, enfermedades maternas, drogas, uso de drogas, y radiación, vamos a ver las situaciones. Esta enfermedad matamos por hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo materno que no está diagnosticado puede derivar a que el efecto desarrolle cretinismo. Entonces también es todo un síndrome, tiene sus propias características. Drogas y sustancias químicas, ¿no? O sea, la cocaína produce malformaciones, el tabaquismo obviamente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado también. Y una de las cosas que cuando hagamos un internado, ¿no? Eso es un tip cuando hagamos un internado, porque los internados van a hablar de todo, especialmente si van a misa, van a hablar de todo, así, de todo, es terrible, ¿no? Terrible. Lo primero que tienen que preguntar cuando viene su gestante, así llega a la emergencia, en parto y todo, tiene controles prenatales. ¿Cuántos controles prenatales tiene? ¿Tiene sus ecografías? ¿Tiene su vacuna? ¿Le hicieron su torch? No tienen, no saben nada. Algunos ni siquiera saben que están hablando. Y eso parece una novela, ¿no? Pero literal no saben qué están. O se hacen las locas, porque se hacen las locas que dicen que no saben que están embarazadas, saben, pero por algo no quieren decir que están embarazadas. Entonces vienen y sorpresa, no saben lo que se les viene porque puede venir cualquier cosa. ¿Ya? Entonces algunos dicen, te vienen el expulsivo y ya está. ¿Cómo haces? ¿Ya? Ni para ecografía en ese rato porque ya están en un trabajo tarde. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando vienen sus gestantes. Primero si tienen controles prenatales. Si son primer embarazo, bueno, todavía que le das chance para hacer algunos estudios, para los que no se han hecho nunca controles. Pero si ya tienen varios hijos, generalmente las que tienen ya varios hijos, como digo, también en INSA, ya ni siquiera se van al doctor a chequear, porque ya saben cómo es. Entonces a veces, así nomás. O cuando se vayan a su serum, peor, es peor. Porque a veces están con la partera, ¿no? Que cuando ya viene complicado, porque la partera no pudo solucionarle el parto, ahí recién van al hospital o la posta y todo, y ahí empiezan a ver cómo hacen su rotación, todo esto que la más importante es ginecología, esa no la pueden tomar hacia la ligera. Porque en su según, si es que no prestan atención ahí, hasta en el hospital, con un internado, por ese residente, está el gineco, pues que sea por ahí. Pero la posta, con un según, olvídense, ahí sí son solitos ustedes. Entonces, sí tienen que supervisar el gineco, tienen que prestar atención todito, porque si no, bueno. Entonces, controles prenatales. ¿Ya? 3 ecografías combinatorias. ¿Ya? Y la primera ecografía es la que ven todo lo que son malformaciones. ¿Ya? Entonces, malformaciones, estas características, ¿no? Las cromosomas.
y obviamente le tienen que preguntar si tienen todas estas cosas, ¿no? Porque si ya de enfermedad, pues se dice, no, que yo soy sanita, tiene diabetes gestacional, o tiene diabetes desde antes, no sabías, o enfermedades hipertensivas, y todas esas producen, al final, anomalías congénitas, o complicaciones en el feto. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Ya, entonces ahora vamos a pasar a esta patología que es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que se da sobre todo en enfermedad de membrana hialina, y esta enfermedad de membrana hialina se da en prematuros que no tienen maduración pulmonar, ¿no? Porque todavía no se han desarrollado los neumocitos tipo 2, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a dar? Literal, la enfermedad de membrana hialina no había una mejor nombre, nada imaginativo, porque literal se ve una membrana hialina, proteico hialino en los espacios aéreos que cubren todos los neumocitos. O sea, literal es lo que se ve en la patología. Hay otras causas, pero la verdad que es muy raro. Esta es la causa más, la de prematuro, ¿no? Enfermedad del prematuro. Esa es la causa principal. Y aunque no lo crean, la incidencia de prematuridad está aumentando. Ya no se sabe por qué. Ahí tienen un temetesis. Hay varios temas que han hecho sobre prematuros, causas de prematuridad. Pero esto, por ejemplo, infecciones es una causa de prematuridad. Infecciones urinarias, ¿no? Producen también partos prematuros. Entonces, la incidencia de ese síndrome aumenta inversamente a la edad gestacional, obviamente porque les estoy mencionando que es una enfermedad de prematuros, ¿no? Entonces, aumenta en 3%, 28 semanas o menos. Entonces, las etapas de desarrollo pulmonar, y a nivel de esta semana es que se producen recién los neumocitos tipo 1 y tipo 2, y empiezan lo que es la proceso surfactante. Por lo que cuando uno quiere hacer una maduración pulmonar, tratar de hacerlo antes, pues realmente no se puede. Por eso es que también recién a este nivel es que se puede incluso recién decir o tratar de salvar el feto, ¿no? Antes de las 20 semanas es un aborto, ¿no? Después de las 20 semanas ya parto prematuro. ¿Ya? Entonces tienen que ver que a partir de las 20 semanas recién se podría tratar de salvar el feto, ¿no? Ya, entonces el surfactante, que es lo que ayuda a que no se colapsen los pulmones, ¿no? Es sumamente importante y se produce por el neumocito tipo 2, como hablamos. Entonces el surfactante se hace pues acá con una especie de lubricante, ¿no? Para que evitar que el alveolo se colapse por la presión negativa que hay. El aire sale, ¿no? Y hay una presión negativa. Entonces, esa presión negativa podría hacer que se colapse. Por eso que cuando hay obstrucciones, no puede producirse atelectasia y todo el pulmón se colapsa. Es como un globito. Ya, los globos, cuando están inflados, son como el pulmón. Pero cuando se desinflan, se hacen chiquititos. Cuando hay una atelectasia, ¿no? Todo el pulmón se recae y se colapsa y parece así un puñito. De todo lo que es así grandote, se hace un puñito. Entonces la atelectasia es eso. Igual, acá eso está bueno. Ya. Entonces, como ayer les estaba mencionando, esto es lo que es la prematuridad.
En la prematuridad va a haber menor síntesis, obviamente, porque no hay tipo 2, no están totalmente disminuidos, o recién se están formando. Puede haber también alteración en el almacenamiento o disminución del almacenamiento, y también una disminución, vibración de la vibración de los electrones. Entonces, esto hace que haya menos cantidad de surfactante a nivel alveolar, y esto hace que haya una tensión en la superficie alveolar y que vaya aumentando gradualmente, especialmente cuando ya el feto sale, ¿no? Ya da luz. Entonces esto produce la telectasia que les estaba mencionando. Esta telectasia va a hacer que haya obviamente una hipoventilación porque no se va a expander, ¿no? Y esto va a ser que hace de la perfusión, obviamente. Entonces hay hipoxemia y hay retención de CO2. Esto va a producir acidosis. Acuérdense, hipoxemia, eso requiere fisiología. ¿Ya? Hipoxemia, retención de CO2, acidosis respiratoria, ¿no? Que esto lleva a una vasoconstricción pulmonar y obviamente va a haber una hipoperfusión pulmonar. Y esto produce daño a nivel endotelial y epitelial y va a haber fuga de plasma, y esta fuga de plasma es la fibrina que produce la monohialina. ¿Ya? Esto obstruye todo el acuérdense que tenemos esta barrera, ¿no? del aire con la sangre, obstruye el pase de la oxigenación, ¿no? El pase del oxígeno a la sangre, y esto hace igual, empeora la hipoxemia, es como un círculo vicioso, ¿no? Y obviamente la acidosis también va a alterar la síntesis de maturidad. Entonces, una de las cosas que puede ayudar a la síntesis de surfactante es los corticoides, el cortisol. Es por eso que para lo que es la modulación pulmonar se dan corticoides, ya, los gestantes. También la disminución de la producción de la síntesis se da por la insulina. Por eso, en pacientes que son diabéticas, pueden empeorar el tema del desarrollo pulmonar de los pitos. Entonces, la diabetes produce mayor insulina y esto hace que desarrolle más lento o no desarrolle bien, ¿no? Los pulmones de los bebés. La prolactina, la tirosina, y vamos a ver también que los glucocorticoides, a nivel de cortisol, son los que nos van a ayudar para poder darle tratamiento a estos niños, pero antes de que nazcan, ¿no? O sea, las mamás. Una vez que ya nacieron y ya están con el tema de la membrana hialina, ya se tiene que dar surfactante, ya, en menores de 28 semanas, porque no han producido, ya. Entonces ellos ya no pueden desarrollar más surfactante, entonces se le tiene que poner, ¿no? Y obviamente lo que más se trata de hacer es que continúe el parto, o sea, que continúe el embarazo lo más que se pueda, hasta que ya sea inevitable el parto, para que pueda llegar a madurar algo, ¿no? Y evitar esta enfermedad. Entonces, bueno, las características clínicas, como le dije, neonato prematuro, una respiración dificultosa, cianuria, todo lo que es estrés respiratorio, ¿no? Extractores finos en los campos pulmonares, y en la radiografía del tórax vamos a ver esas opacidades ventriculares y lo que es el famoso vidrio nubilado o vidrio exfundido, ¿no? Que es cuando ponen esos puntos opacos en los vidrios, ¿no? Acá se ve, ¿no? Esas, no sé si han visto, pues, en la facultad sobre todo, no he puesto cosas como que no se note qué cosa pasa del otro lado de los vidrios. O pata.
Entonces, eso es el velo medial. Y la macroscopía, ya bueno, estos son obviamente de pacientes que llegan a fallecer. Vamos a ver que el tamaño va a ser normal, pero van a ser sólidos. Acuérdense que los pulmoncitos generalmente son así, como esponjitas, ¿no? Bien, ¿cómo se llama? Anatomía, ¿no ha tocado pulmón? ¿Suavecita? ¿Sí? Ya. ¿No ha tocado pulmón? ¿Sí? Ya. El pulmón es suavecito, pues es como una esponjita, ¿no? Pero acá va a ser sólido, va a ser como un hígado. ¿Ya? No tiene aire, color rojo púrpura, prácticamente como un hígado. Y se hunden en el agua, porque no tienen aire. Y en la microscopía vamos a ver, pues, obviamente, la membrana hialina alrededor de los alveolos. De los alveolos que todavía no colapsados, ¿no? Porque vamos a ver alveolos colapsados. Y estas membranas hialinas, obviamente estas de acá, que son eosinófilas, se tapizan todo lo que son alveolos y bronquiolos, ¿no? Todos los conductos alveolares. Vamos a ver fibrina, neumocitos tipo 2 necróticos, y también vamos a ver que la inflamación no es tanto como uno pensaría, ¿no? Porque obviamente si es que hubiera inflamación quisiera decir que hay una infección, pero esto no es una infección. Ya. Otra enfermedad que también ataca a los prematuros, los prematuros son los más dañados en todo lo que es enfermedad, ¿no? Es lo que es la enterocolitis necrotizante. Ya. Entonces, acá vamos a ver que se va a dar también prematuros, va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional, y generalmente en pacientitos con muy bajo peso nacer de 1,5 kg, obviamente la patología. En este caso sí la patología es multifactorial, y lo que va a pasar es que va a haber una alteración de la membrana, ¿ya? Porque generalmente en pacientitos que reciben fórmulas, entonces como a veces no les dan leche materna porque la mamá no tiene leche, porque como es un prematuro todavía no se desarrolla, o les dan estas fórmulas especiales para prematuros, o mejor dicho, hay fórmulas especiales para prematuros y les dan leche para normal al término. Estas leches tienen mucho componente osmótico, ¿no? Son muy osmolares, entonces son muy cargados. Y los intestinos de esos bebitos son muy frágiles, entonces no soportan contenido de mucha osmolaridad. Entonces esa alteración en la alimentación va a hacer que se dañe el epitelio, ¿no? Entonces eso va a hacer que esta mucosa se dañe, y ahí empiezan a proliferar las bacterias, ¿ya? Y empiezan a colonizar toda esta parte y se meten toda la pared del intestino, ¿no? Y obviamente como el fetito o el bebito ya tiene alterado su mucosa, su inmunidad y todo, porque obviamente es prematuro y probablemente no reciba leche materna para que tenga un poco de inmunidad, va a proliferar eso pues claramente, ¿no? Y obviamente va a tener respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces va a venir, pero también esa respuesta inflamatoria es inmadura, y lo que va a producir es que hay isquemia. Como les digo, hay esa inmunidad muy deficiente, y al final lo que más va a ocasionar en vez de ayudar va a ser isquemia, ¿ya? Entonces esto de acá va a hacer que al final se produzca una necrosis de la mucosa más proliferación bacteriana, y va a llevar a una sepsis del shock al final, ¿no? Y el bebito puede aparecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las heces del bebito, no se dan cuenta, empieza a botar sangre, ¿no? Las heces son muy lentas y el abdomen lo tiene sumamente extendido, ¿ya? Obviamente esto va a llevar a una elevada mortalidad perinatal, y lleva también, o puede llevar a una estenosis por fibrosis secundaria de la reparación. O sea, quiere decir, al final estos van a cirugías
bebés van a la cirugía y obviamente tienen que sacarle el intestino que está muerto, ¿no? Porque está con isquemia, pues con necrosis, y al final le tienen que hacer una resección de la zona que está necrosada. Entonces, esas zonas que están operadas pueden estenosarse, ¿no? O lo otro es que cortan demasiado intestino y el bebé camina con un síndrome de intestino corto. Eso también puede pasar. Entonces, en las imágenes vamos a ver gas en la pared intestinal que se llama neumatosis intestinal, ¿no? Porque obviamente es producto de la ruptura de la mucosa y de la infiltración bacteriana a través de la pared del intestino, ¿no? Estas bacterias producen gas también. Entonces, vamos a ver esto de acá, que se llama neumatosis intestinal. En la macroscopía vamos a ver afección del hilo terminal, ciego y el colon derecho. Vamos a ver el intestino distendido, friable, congestivo, perforación intestinal y peritonitis. Y en la macroscopía, necrosis coagulativa de la mucosa transmural, ulceraciones, colonización bacteriana y burbujas de gas a nivel mucoso. Eso es lo que les decía, esto es la neumatosis. Es el gas que producen las bacterias que han colonizado la pared. El trauma obstétrico, esto sí lo van a ver en sus rotaciones del clínico o en su internado. Ya, porque de todas maneras le va a llenar un expulsivo y van a ver cómo lo agarran. Los bebés, mira, bueno, en primer lugar, ustedes están con guantes de látex. En segundo lugar, el bebé nace lleno de líquido. ¿Ya? Entonces, para agarrar un bebé, está todavía se agarra mal, está acá. Entonces, está expulsivo y se queda todo para acá, para reaccionar. Entonces, hay un balde, o sea, cuando están ahí las mujeres en posición de, ¿no? Para dar a luz, abajo hay un balde, y supuestamente es para botar las cosas que salen. Entonces, eso, por ejemplo, van a ver bastante. De verdad que sí hay varias que han pasado por eso. Entonces, este trauma obstétrico puede producirse por eso, ¿no? Todo lo que es el proceso del parto, puede ser compresión, tracción, o que se le caiga el bebé. Y suena chistoso, ¿verdad? Porque, o sea, tú ahora lo puedo decir, ¿no? Pero en ese momento obviamente no es gracioso, ¿no? Pero, Al balde se cae. Al balde se cae, al balde. Así, ya que están expulsivos, estoy en tiempo de agarrarlo, ¿no? Te estás poniendo el balde, ¿no? Y ya está. Entonces ni siquiera, ¿no? Así de dorado. Y otra es que es resbaloso y se te puede resbalar. Si no lo agarras bien, si tienes que tener cuidado, tienes que tener frente para agarrarlo de lado. Yo no sé quién le cosa, ya sé por qué. Los bebés a mí se me caían, era como que tenía que agarrarlo así, abrazarlo porque no podía. Dije, no, yo esto no para mí, yo termino botando a los bebés, es que yo de gineco, así que. Entonces, ¿qué es lo que puede meter a riesgo de un trauma en el parto? Es que las mamás sean primíparas, porque como se demoran bastante, es un causa parto prolongado en las primíparas. Es un parto natural. Obviamente estamos en la parto natural. A veces ese trauma de que el bebé está tratando de sacar y todo, al final quedan con algunas cosas en la cabeza que ahora vamos a ver. Talla baja de la madre, como les había dicho, ¿no? Entonces, si la mamá es así chiquitita y el papá es grandote, pues ahí van a haber problemas también para que puedan dar a luz de forma natural. Y anormalidades pélvicas, si la mamá no tiene la pelvis, acuérdense que la pelvis de la mujer normalmente, generalmente, es un poco más ancha, ¿no? Para que pueda salir el feto por ahí, si es que da la luz, ¿no? Entonces, pero hay algunas mujeres que no tienen esa pelvis,
tienen que tener una pelvis un poquito más estrecha. Entonces, si tienen ese tipo de pelvis estrecha, por eso cuando se van a hacer su examen con el gineco, se lo van a dar, porque el gineco les toquetea feo, pero es para medir si tienen la pelvis adecuada para dar a luz. Entonces le hacen así, le hacen un puño y le hacen horrible. Así toqueteadas para que sepan si es que puede dar parto a luz, porque hay muy convertido, tiene pelvis estrecha y no puede. Estos de acá les va a venir cuando vengan a hacer un internado o en su salón. O sea, de todas maneras, como les digo, hay mujeres que no se hacen un chequeo, ¿no? Y vienen así a la mala. Entonces tienen que del parto, como les dije, parto prolongado o extremadamente rápido, como también les dije, ¿no? O sea, vienen, ya están en expulsivo y tú ni el guante te pusiste y ya se cayó el feto en el balde. Oligómenos, porque el líquido a la hora que sale, también, por ejemplo, los que tienen ruptura prematura de membranas es un poquito más traumático porque el bebito ya se está comprimiendo. Presentación anormal, nalgas, transversa, malposición focal. Ya, hasta acá. Nalgas, transversa, podálicas. Ya. A ver. Si están en su posto, ya, y todavía su paciente no está como que casi harto materno, y ya van a ver que quiere dar a luz, están podálicos, están nalgas, pues está transversa, mándenlo al hospital, el más cercano que tengo para que le hagan su cesárea. Ni se les ocurra esperar a que se trata parto, ¿ya? Porque lo más probable es que se complique eso en la vida y se termine muriendo la mamá con el feto o el feto, ¿ya? Así que eso es un consejo que les doy. No se arriesguen, saben que están podálicos, en transverso con nalgas, mándenlo al hospital. O sea, señora, usted ya está por dar a luz ahorita en cualquier momento, su posición está mal, que llevar. Me convence como sea. Me dice, no puedo atender esa pregunta. Y les voy a contar algo que pasó en el trabajo. Mira, hay una guardia, yo no estuve en la guardia, pero pues pasó porque todo el mundo se pegó. Y tuve que hacer reporte, estaba rotando el gineco. Y la R2, o sea, la residente de segundo año, recibe un podálico. Ya en trabajo de parto, ya está, ya necesita. La gineco no sabe, para variar, ¿dónde habrá estado la gineco? O sea, el gineco, el de guardia, o sea, el doctor, ¿no? El de penalista. No sé dónde habrá estado. Porque pues esa era antes de que se iban, no sé si se acuerdan de una época que iba el ministro a la guardia, se lo estaban, no fueron eso. Y la cosa es que viene el podálico, la residente pues, del segundo año ya es más, la tiene. ¿Qué pasó? Cosas que la conocen. ¿Qué pasó? Vamos a sacar la cabeza. Porque para sacar la cabeza del podálico tienes que hacer una maniobra. Si tú no estás entrenado para eso, fuera. ¿Ya? No puedo sacar la cabeza. El bebito se quedó, ¿no? Falleció. Y al final a la señora le tuvieron que cortar para sacar la cabeza. ¿Ya? Entonces, por eso les aconsejo que si en algún momento sabe que la paciente está, su feto está con un podálico, ni se les ocurra esperar a que termine y empiece el parto. Se las llevan a la o que sea, ustedes buscan lo que es un camión, lo que sea, se las llevan, no ni se les ocurra. Y si pasa algo, o sea, le pasa algo a la mamá o al feto, uy, al final a ustedes no sé qué les hacen, porque así son. Deben echar culpa a ustedes. Así que ni se lo. Otra cosa que puede producir traumas obstétricos es instrumentación. Y eso también ocurre mucho en enfermerizas. Hay los vacuum, ¿no? Que sacan el forceps, al final también dañando toda la pared, todo
el canal vaginal y dañando la cabecita del feto. Por eso que va a haber mucha complicación los mejores que tratan de hacer las cosas. Y del feto, cuando son muy chiquitos, ¿no? Muy bajo peso nasal, gran probabilidad, o son muy macrosómicos o macrocefálicos. Obviamente porque la mamá pues es chiquita, ¿no? O el bebé muy grande, más de 4 kilos, ni se les ocurra sacar por el pobre mamá. ¿Ya? O los que tienen pues cabeza grande también. Al final terminan dañando todo el suelo pélvico de la mamá. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y pues todo esto de acá son los posibles traumas que pueden haber. Hay una, por ejemplo, que es de la clavícula. Recuerden, clavícula es muy frecuente a la hora que sale encefálico normal, porque sale la cabeza ya, chévere, sale la cabeza, saquen los hombros. Entonces, para sacar los hombros hay que mover así, y es horrible. Entonces agarran y ya terminan con las lesiones de la fractura de clavícula o luxaciones de la clavícula. Terrible. O eso, y se daña el plexo braquial, ¿no? Porque también, cuando uno así, daña hasta el plexo braquial. Por eso es que también, cuando le hacen el examen de revés o cuando ven la alta también le hacen un signo para ver que pueden mover unos pedacitos. Ese cae, pues obviamente hay que lesionarse de puede haber pues todo lo que ustedes aquí ven, ¿no? La caída, fracturas de los huesos, del cráneo, eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? Pero sí, o sea, puede fracturar acá de todos lados. ¿Ya? Hasta la muerte. De lo que es el cráneo, vamos a ver en lo que es el caput sucedáneo, que es como un chinchoncito, o sea, produce. También tenemos el cefalomatoma y también hematoma epidural. El hematoma epidural es por golpe literal, o sea, está golpeado, o sea, golpe literal. Esto puede ser a la hora de tratar de sacar el feto. Esto se produce mucho en partos vaginales, sobre todo en prematuras, porque, como les dije al principio, cuando el parto es muy prolongado se hace como un chinchoncito. Ese cefalomatoma se produce por forcejeo con el vacuum, ¿ya? Entonces, o hay una manipulación muy brusca, ¿ya? Entonces sí hay que tener cuidado. El caput sucedáneo, como les dije, es el chinchoncito que se produce y miren, le tocan así su cabecita y se hunden. ¿Ya? Y esto de acá, como les dije, realmente es por parto prolongado, ¿no? Que están ahí. Es una colección sanguinolenta subcutánea extraperióstica, los vasos son mal definidos, hay edema y se extiende cruzando las líneas de la sutura. Y esto se reabsorbe, son sangrecitas de sangre, pero se reabsorbe con el tiempo. Hay una señora que, no hagan eso ya, pero así era la señora, sí me acuerdo que con una cuchara así deshaciendo su cabecita de bebito. Así hace. El cefalomatoma, esta sí es una hemorragia traumática, superióstica, ¿ya? Generalmente es unilateral, esto sí es un chinchón literal, así que se ve. Normalmente no regresan los límites de las suturas, la piel suele estar intacta y tiene un 20% de acompañamiento de fractura lineal subyacente. Eso no quiere decir que se llegó a fracturar el hueso, ¿no? Y por eso que se produjo esto. Y como les digo, puede ser esto por usar el vacuum, o sea, o hacer algo muy brusco a la hora del parto, y sí puede pasar. Y ahora vamos a ver lo que son las alteraciones del metabolismo y vamos a ver la fenilcetonúria, la leucemia y la fibrosis quística, que la verdad que son súper infrecuentes, son autosómicas recesivas. Estas tres son autosómicas recesivas, pero también hay otras que son ligadas al autosómico. Y pues estos son muy frecuentes, o sea, acá en nuestro país pues, es difícil abrir un extranjero que
Estas anomalías vamos a ver que pueden sugerir errores inatos del metabolismo en general. Vamos a ver ictericia. Ictericia prolongada puede llevar a pensar en eso, ¿no? También convulsiones. Hay otro que también puede producir un olor anormal, un olor como a humedad, a moho. O sea, los bebitos huelen así, a moho. Obviamente las malformaciones que ya hemos hablado antes, ¿ya? Sordera. También otro, por ejemplo. Los papás con cabello oscuro, los negros, oscuros, y el bebito pelirrojo. Y no es que la mamá se enfermó, sino que tiene una alteración. Obviamente sé que hay alguna alteración a nivel de los órganos, ya sea del hígado, del vaso, del corazón. Bueno, hay cosas que sí son bien obvias, ¿no? Si tiene coma, si tiene letargia. Y otra cosa, por ejemplo, que no se alimenta bien, que vomita, en los ojos, si tiene problemas oculares, ¿ya? O que no camina bien también, que no estos que tienen retraso, que no gatean, o no se sientan, o no caminan en el tiempo que deberían, ya también podría llevar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La fenilcetonuria es un trastorno también como todos son trastornos autosómicos recíprocos, ¿ya? Y acá hay una carencia de esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, ¿ya? Entonces, esto de acá va a hacer que aumente la fenilcetonuria, ¿ya? Y los bebés van a ser normales al nacer, pero esto con el tiempo va a empezar a alterar el desarrollo cerebral y a los 6 meses de vida se produce una discapacidad intelectual grave. Si no se trata de esa enfermedad, va a haber convulsiones, va a haber disminución de la pigmentación del pelo y piel, ese olor a humo, a moho, que les decía, humedad y alteraciones a nivel de la piel que son eczemas. La galactosemia es una alteración de esta enzima, de la galactasa, que degrada a la galactosa a glucosa, ¿ya? Entonces, como no hay esta enzima, se empieza a acumular, ¿ya? Se acumula en el hígado, en el vaso, en el cristalino, por eso que se producen cataratas, en los riñones, en el músculo cardíaco, ¿ya? Y esto hace también que haya lesión renal, el hígado agrandado, hay ictericia, por eso hay una que dice ictericia, ¿ya? Y bueno, el hígado, ictericia, los ojos, cataratas, y el cerebro, que el daño neurológico, van a estar más afectados. Y la fiebre quística, que sí vamos a hablar un poquito más de eso. Acá hay una alteración en el transporte de los iones, ya del cloro, ¿ok? Afecta la secreción de los líquidos en las glándulas exocrinas y el revestimiento epitelial de los aparatos respiratorios, digestivos, reproductores. Entonces vamos a ver alteraciones a nivel de todo eso, a nivel respiratorio, digestivo, reproductor, todo lo que son las glándulas exocrinas. Entonces vamos a ver que las secreciones van a ser más viscosas, sobre todo, por ejemplo, el moco de todo el tracto respiratorio, ¿ya? Que va a producir una obstrucción ya a nivel tanto respiratorio, a nivel digestivo, a nivel incluso pancreático, o sea, todo lo que son la parte exocrina del páncreas, va a haber también a nivel de los túbulos seminales, ¿ya? Y esto va a llevar a que en una neuropatía crónica va a haber una infección, o sea, esto va a producir infecciones a repetición a nivel pulmonar, insuficiencia pancreática por la obstrucción, que
que va a llevar esta insuficiencia pancreática a que no se liberen lipasas, por lo que va a haber cetotorrea. Esta insuficiencia pancreática va a llevar a una malnutrición, va a llevar a cirrosis hepática, obstrucción intestinal y también, bueno, la infertilidad masculina por lo que ya les dije. Entonces, nosotros normalmente tenemos que en la parte del conducto sodíparo, y eso también es por eso que hay con usar cloro en el sudor. Vamos a hacer un diagnóstico que en la parte de los conductos sudodíparos vamos a ver que están los canales de cloro y sodio. Este es el canal de cloro, ¿ya? Entonces se conoce CFTR, ¿ya? Y en la infección quística no hay. Entonces el cloro se acumula en la parte de cloro. Y en lo que es el aparato respiratorio, este conducto es lo normal. Sale el cloro para el moco, entra el sodio con agua, etc. ¿no? Eso es lo normal. Pero como no hay este receptor o este canal, ya el sodio va a entrar más para que entre el agua y pueda neutralizar el cloro que no sale. ¿Ya? Entonces esto hace que el moco se vuelva más espeso, más viscoso, y esto se produce a nivel de todas las vías, tanto intestino como páncreas, y obstruye los canales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este canal, mientras menos tenga de porcentaje, va a producir mayor enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando estamos 50%, solamente produce, por ejemplo, una tasa mayor de sinusitis crónica, una tasa mayor de enfermedad pulmonar y un riesgo aumentado de ausencia de conducto referente. ¿Ya? Pero cuando va hasta menor de 5% va a producir sinusitis crónica grave, no toda la parte de acá, enfermedad pulmonar grave. La glándula sudodípara, por eso les decía que va a haber cloro en el sudor, porque no entra el cloro dentro de las células, sino todo sale. El páncreas va a producir insuficiencia pancreática, el intestino va a producir pneumoconía por la obstrucción, y en los conductos deferentes va a haber una ausencia de conducto deferente, produciendo sodio. Entonces, dentro de las afecciones que ya más o menos les he ido diciendo, ¿no? Que son las alteraciones pancreáticas y digestivas, que están en el 85-90%, vamos a ver que en adolescentes y niños mayores vamos a ver que hay atrofia exocrina glandular y fibrosis progresiva de todo lo que son los conductos. ¿Ya? Entonces, esto de acá se va a producir en todo eso. A ver, mala absorción de proteínas porque no hay elastasa, no proteasas de páncreas. ¿Ya? Mala absorción de grasas, no hay lipasas, absorción de páncreas. Pérdida fecal de grasas, obviamente porque no reabsorben las grasas. Entonces las heces van a ser voluminosas, malolientas, porque no sé si ustedes alguna vez han tomado Orlistat. Orlistat es un inhibidor de la lipasa para que no absorba la grasa y supuestamente baje de peso. Pero estas producen esas volúmenes malolientes. Distensión abdominal y poca ganancia de peso, obviamente porque todo lo que comen, todo lo bota, ¿no? Disminución de vitamina y fosfórico, obviamente porque no tenemos lipasas, entonces no se puede degradar, no se puede absorber. Tenemos hipoproteinemia, obviamente porque no tenemos proteasas ni elastasis. Entonces, ¿qué produce? Edema generalizado. Tipo lo que vimos en la diarrea persistente por todo esto que le dije, sobre todo la pérdida de grasa, ya va a producir un grasa rectal. También ya va a haber una insuficiencia pancreática endocrina. Acuérdense que el exocrino es la lipasa, la proteasa, las elastasas, y el endocrino es la insulina. Entonces, si hay una alteración a nivel de páncreas, también va a afectar la producción de insulina. Y la insulina va a hacer que se produzca diabetes mellitus en un 50%. Y va a haber tapones de moco
poco denso viscoso en el intestino delgado que va a producir una obstrucción intestinal y en casos muy graves, que son del 5 al 10%, un hilo meconial por obstrucción. Entonces es un páncreas que si alguna vez se acuerdan de cómo era el páncreas, pues generalmente todo está lleno de acinos pancreáticos, ¿no? Y acá pues tenemos acinos pancreáticos y luego vemos algunos conductos que están todos llenos de moco. Y ese moco es esa cosa de la sinófila que está dentro. ¿Ya? Y obviamente las glándulas son atróficas y están mucha fibrosis. ¿Ya? Otras alteraciones que ya son menos frecuentes, vamos a ver afectación hepática, porque también se obstruye el canal colon. Y eso se produce a que hay una inflamación portal con aumento de la proliferación de los conductillos biliares que son en forma compensatoria y al final se produce cirrosis biliar en un 30%. Los cambios pulmonares, esto de acá sí, o sea, la fibrosis quística, la mayoría de problemas que causan, la más grave, mejor dicho, es las afecciones pulmonares, ya que esa secreción mucosa que es tan viscosa no ayuda a la respiración y obviamente produce una obstrucción, y esa obstrucción va a empezar a colonizar las bacterias. Y si se dan cuenta, son bacterias que son nosocomiales, ¿no? O sea, de enfermedades o neumonías nosocomiales, o sea, que son de hospitales. Son bacterias que ven en hospitales, ¿no? ¿Por qué? Porque paran yendo al hospital todo el tiempo, porque paran con enfermedades, entonces contaminan ahí, los staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y Pseudomonas aeruginosa, porque no son neumonías, no son bacterias de una neumonía comunitaria, ¿no? De la comunidad, sino son de hospital y son complicadas de tratar. Son bien agresivas, son bien difíciles de tratar, necesitan antibióticos fuertes, ¿no? Y obviamente vamos a ver acá también que estas alteraciones no solamente va a ser por la obstrucción, va a ser que los bronquiolos se distiendan por el moco, que está todo denso, va a haber hiperplasia, insuficiencia y hipertrofia de las células secretoras del moco, abscesos pulmonares, ¿ya? Y puede haber también bronquitis crónica con bronquitasis. Las glándulas salivales van a haber también una atrofia que va a llevar a una fibrosis, puede haber metaplasia escamosa y a su spermoinfertilidad va a haber pues, un 95%. ¿Ya? Los tumores, vamos a los tumores benignos. Ya. Tenemos los tumores benignos que la más frecuente son los hemangiomas, que ya hemos visto en el seminario, ¿no? Que son frecuentes en infancia lactante, la mayoría pues, son calos capilares, ¿no? Que al final se terminan desapareciendo, o también en tratamiento, ¿no? Que son enfermedades de tratamiento, y a menos que sean pues, un síndrome hereditario, ¿no? De enfermedad de Wolff-Lindau, que eso ya es algo más que tiene un valle, ¿no? Ahora, casi ya somos padres. Habemos los tumores malignos. Los tumores malignos en pediatría sí van a variar según la edad que tenga el paciente. O sea, no van a ser los mismos los tumores que atacan a los neonatos como los que atacan a los adolescentes que vimos. ¿Ya? Mientras más joven el paciente, ya los tumores van a ser más maduros, más diferenciados. ¿Se acuerdan que llevamos neoplasia y les dije que había dos tipos de diferenciación? Una que es totalmente amorfa, que es la anaplasia, que son totalmente monstruosas las células, y otra por inmadurez. Entonces, acá en pediatría son los que vamos a ver esos tumores que son por inmadurez. ¿Ya? Entonces, la mayoría, los más frecuentes son los del sistema hematopoyético, porque son los que más recambian la sangre, son los que más se producen, ¿no? A nivel de todo su campo, las células que se paran regenerando, paran creciendo, necesitamos más, son los del sistema hematopoyético, ¿no? Tejido nervioso, tanto simpático, médula suprarrenal y retina, los tejidos blandos, huesos y riñones. Y bueno,
la leucemia sí produce desde los bebitos hasta los adultos. Leucemias hay en todas las edades. Entonces, pero individualmente la leucemia causa más fallecimientos en niños menores de 15 años. Y eso es cierto. Entonces, como les dije, la leucemia va a estar en todos los grupos. Pero si se dan cuenta, hasta acá vamos a ver estos tumores de risanoblastoma, que son los tumores inmaduros. Adenoblastoma, neuroblastoma, tumor de nefroblastoma, hepatoblastoma, sarcomas. Los sarcomas también vamos a verlos en toda la edad pediátrica. Teratomas y tumores del sistema nervioso central. En lo que es de 5 a 9 años vamos a ver, aparte, carcinoma hepatocelular, sarcoma de Ewing, tumores del sistema nervioso central y linfomas de Hodgkin. Y de 10 a 14 años, carcinomas, tejidos, sarcomas, osteosarcomas, muy frecuente de osteosarcomas, carcinoma de tiroides también, osteosarcomas. Al final, pues, los osteosarcomas también la mutación. Entonces, ustedes ven a niños que no tienen una piernita o algo, probablemente sea porque tienen un osteosarcoma. Entonces, vamos a hablar de los blastomas, que son, como les dije en la otra clase, los tumores que vienen a ser inmaduros, ¿no? Es un aspecto no diferenciado, más primitivo, ¿no? O tejido embrionario, ¿no? Se llama blastoma. Blasto viene de tejido primario, ¿no? Entonces tenemos el nefroblastoma, que es el tumor de Wilms, el hepatoblastoma, el neuroblastoma, retinoblastoma, el neuroblastoma. Entonces la característica de estos tumores inmaduros es la misma, ¿no? Son tumores de células azules redondas y pequeñas. Ya, son tumores de células redondas, redonditas, azules y pequeñas. El neuroblastoma, vamos a ver que se producen en el ganglio simpático y nódulo suprarrenal. Entonces, estos se producen en células primordiales y la cresta neural que residen en estos. Entonces, generalmente, la mayoría se producen en el nódulo suprarrenal. Y es el tumor sólido suprarrenal más frecuente en niños. Generalmente se produce a los 18 meses, alrededor de. Y ahí vamos a ver que la sinasa del linfoma anaplásico es la causa familiar, la predisposición familiar del neuroblastoma. Y el 90% produce catecolaminas. O sea, ¿cuáles son las catecolaminas? Noradrenalina, ¿no? Adrenalina. Entonces son tumores de la glándula suprarrenal. Entonces vamos a ver que son tumores grandes, como ven acá, son así color como hemorrágico, ¿no? Y vamos a ver que se producen necrosis, hemorragia y también va a haber ablandamiento gástrico. En la microscopía vamos a ver estas células redondas, pequeñas y azules, ¿no? Que tienen esta predisposición como en pseudorosetas. Entonces, vamos a ver que esta parte que está en el fondo se llama neurópilo, son material sinóptico claro fibrilar, y alrededor están las células tumorales. Entonces, estas de acá se llaman pseudorosetas de Homer-Bright. Pseudorosetas de Homer-Bright. Va a haber pleomorfismo, va a haber mitosis también, pero la característica es de las células redondas, azules. La estadificación del neuroblastoma va a depender mucho si es que se le ha podido sacar el tumor. Pero no lo voy a tomar porque no lo voy a mencionar porque ya tenemos poco tiempo, no voy a hacer eso. Pero lo leemos así. El tumor de Wilms es el tumor primario más frecuente de la infancia y también es el tumor renal. El nefroblastoma, vamos a ver que se produce en un 95% entre 2 a 5 años de edad y pueden crecer muy grande, incluso como son bebitos, ¿no? Se produce un gran
abdomen. Puede ser sincrónica o metacrónica, o sea, que pueden crecer en ambos riñones, ya al mismo tiempo o en diferentes tiempos también. Ya, acá hay una lesión del gen de tumor de Wilms 1 y vamos a ver que se ven lo que es los restos nefrogénicos. La macroscopía tiene una masa bien tan grande, un solo tumor, y pueden ser tumores grisáceos, pardos o blandos, homogéneos, y puede haber necrosis, puede haber hemorragia, puede haber quistes, obviamente un tumor maligno, siempre va a haber hemorragia, necrosis. Entonces acá tenemos las tres, tiene una triada, ¿no? Ahora la combinación trifásica de las células TEMA, que son las células pequeñas, redondas y azules. Entonces la parte de las temas es el epitelio, que generalmente se producen por los túbulos renales, y el estroma, que es, pues, generalmente es fibroblasto, ¿no? Tejido de fibroblastos. Y vamos a ver por la parte blasmal, también las células azules pequeñas, redondas, ¿no? La epitelio del túbulo, o también puede haber pseudoglomérulos, como que se quieren formar los glomérulos, y el estroma, los fibroblastos, ¿no? También puede haber músculo esquelético, pero generalmente no vamos a ver fibroblastos. Y el 5% puede ser una plasia, que ya le mencioné que era la plasia, ¿no? ¿Sí? Que es el mesomorfo. Entonces los bebitos, pues, como les dije, ¿no? Vienen con el abdomen súper abultado, una masa abdominal muy grande, unilateral, que atraviesa la línea media, veramaturia, del abdominal, la supraintestinal.